Amigos espectadores de Vinx Televisión, bienvenidos nuevamente un día más aquí a Vinx Televisión. Anunciábamos la semana pasada en Oviedo que hoy estaríamos aquí en Avilés, en el 33400. Por cierto, gracias nuevamente a Ángel Rodríguez por recibirnos aquí en su casa y permitirnos la improvisación de este pequeño plató de televisión. Decíamos en Oviedo la semana pasada, los niños que lloran, nos interrumpen de vez en cuando, bueno, que hoy estaríamos en Avilés hablando con Carlos Fernández, que estaba en el programa aquel, con nosotros hablándonos del desarme, y con Alfredo Hanguren, que reconocerán porque ya también estuvo con nosotros hace exactamente el mes pasado, hizo 2 años que Alfredo estuvo con nosotros comentándonos acerca de lo que hoy también vamos a hablar, que va a ser de los incendios, como comentábamos el día pasado. Incendios, y si nos da tiempo, dependiendo de cómo estemos, pues hablaremos incluso del peaje del Huerla. A ver si nos da tiempo hablar del peaje del Huerla. Bueno, y a mi amigo Julián, por supuesto, la bienvenida. Bueno, a Julián ya la bienvenida no, porque Julián ya forma parte de todo esto hace ya muchos... Desde los comienzos. Desde los comienzos. Desde antes del programa. Desde antes del programa, de todo eso. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de los incendios. Déjenme antes que otra cosa que le recuerde muy casi sinópticamente a Carlos, ya lo conocen suficientemente, pero déjenme que le recuerde quién es Alfredo Hanguren. Alfredo Hanguren dice que es doctor en biología, profesor del área de zoología. No está del todo actualizado, por lo tanto, si hay algo que no está actualizado, me paras y me corriges. De momento bien. Doctor en biología y profesor del área de zoología del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo. Ha impartido clases de grado y máster en universidades de Estados Unidos, Portugal, México, Cabo Verde y Gran Bretaña, incluyendo 6 años como profesor de conservación y manejo de la biodiversidad en Escocia. La investigación se centró en cuestiones relacionadas con ecología evolutiva y de la conducta, en los últimos años poniendo el foco sobre especies invasoras. En este momento, que era aquel cuando Alfredo me pasó el currículum y hoy quizás ya está un poco caduco, en este momento participa en un proyecto internacional sobre el impacto del cambio climático en poblaciones de insectos. Sigue en vigor Seguimos con los grillos, sí. También dedica parte de su tiempo a la divulgación y transferencia de conocimientos con publicaciones, charlas y participación de eventos de cultura científica. Además de su actividad académica, es presidente de Geotrupes, un grupo de biólogos que abogan por el uso del conocimiento científico en las medidas de gestión y conservación de la biodiversidad. Está más que autorizado para hablar de lo que hoy vamos a hablar. Más que autorizado está don Alfredo Hanguren. No le va la zaga a don Carlos, desde su profesión. Veremos hoy en qué difieren o no, que a lo mejor igual hasta se dan un abrazo al final del programa. Seguro, que opinemos distinto, hombre. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar el programa. Déjame que le haga primeramente, Carlos, una pregunta por ponernos en el marco de situación correspondiente a Alfredo. Dime una cosa, antes de meternos en harina, porque todo tiene un porqué, pero a mí me preocupa mucho, desde hace tiempo que todavía no sé, ¿hay algún beneficiario con esto de los incendios, sobre todo en Asturias?
¿Hay algún beneficiario que tú sospeches que hay? Y luego vamos a meternos ya en harina, pero contéstame esa pregunta que nadie me contestó todavía. Hombre, a ver, no es cuestión de apuntar con el dedo ni nada, ¿no? Y se habla mucho de criminalizar sectores y tal. Yo no voy por ahí en absoluto, porque además a mí la palabra culpa no me gusta nada. Hablamos de responsabilidad y sí que hay beneficiarios. Lo que pasa es que el problema de los incendios, igual me escapo de la pregunta, tú me vuelves, ¿eh? Sí. Es un problema muy complejo, en el que hay muchas cosas diferentes y cambia de un valle a otro, ni te cuento de una comunidad autónoma a otra. Claro, en Galicia es muy diferente lo que pasa aquí, pero sin ninguna duda hay gente que se beneficia de los incendios, porque un porcentaje altísimo, muchos más de la mitad, depende de los años, pero 70-80% son provocados. Si alguien los provocó es que algún beneficio le causa. Luego ya los secundarios, ¿no? Ahora, por ejemplo, en León, la Junta de León estaba promoviendo, vamos a sacar la madera muerta de los montes. Eso es un negocio. Es un negocio, uno, para el que contrata para sacar la madera muerta, y dos, para el que se lleva la madera muerta. O sea, lleva una térmica para hacer pellets y quemarla en una planta de biomasa, ¿no? Entonces, sí hay gente que se beneficia de los incendios, y desde luego mi argumento todo el rato, luego volvemos, es que una de las soluciones para el problema de los incendios es, desde las autoridades, desde las administraciones, tratar de que nadie se beneficie de los incendios. Yo no voy a acusar a nadie, evidentemente, ¿no? Por no centrar, como tú decías, en nombre y apellidos, colectivos. ¿Hay algún colectivo que se beneficia de...? Es decir, colectivo... ¿Quién se beneficia? ¿El colectivo político? No. ¿El colectivo de los madereros? Parece ser. ¿El colectivo de los ganaderos incluso? A ver, los informes de la Fiscalía y los informes de la Guardia Civil en Asturias, año tras año, hacen unos informes al final de año, identifican como la causa con mayor porcentaje en Asturias, las causas de los incendios, ganaderos para generar pastos, lo cual no es lo mismo que hablar de un colectivo, cuidado, porque decir que el 70% de los incendios los provocan ganaderos no es lo mismo que decir que el 70% de los ganaderos provocan incendios. Eso es muy diferente, ¿no? Entonces, pero que esos informes, que no son opiniones mías, son esos informes, están diciendo eso, están diciendo. Luego ya podemos, si queréis, hablar de hasta qué punto eso se hizo toda la vida, o son usos tradicionales, o que es otro matiz, ¿no? Pero eso es lo que dicen los informes oficiales, que ese colectivo provoca los incendios. Luego ya que se beneficien o no, que ellos creen que se van a beneficiar, que sí se benefician, que no. El problema, ya te digo, que es muy complejo. Si no, no estaríamos aquí hablando. Si fuera un problema fácil, no estaríamos aquí hablando. Lógico, lógico. Oye, Carlos, ¿cuál crees tú que es el problema de las causas de los incendios? En tu opinión, que eres un conocedor también no en vano eres ingeniero agrícola. Yo diría de inicio que conviene muy bien, porque pienso que esto puede ser una mesa de trabajo muy guapa, no de discusión, ¿no? Sino de trabajo. Lo primero es el afinar muy bien en los conceptos. ¿Qué se quiere decir cuando se dice tal vocablo? Error en el que caemos muchas veces, ¿no? Y que uno usa una palabra y otro está entendiendo otra. O sea, tener cuidado en esa cuestión. Nos centramos en los incendios. Yo me hice, cuando empezó este tema, la primera pregunta que me hice fue, bueno, ¿esto es un fenómeno local? ¿Es un fenómeno global? Eso fue lo primero. La respuesta es facilísima, es un fenómeno global. Los incendios los hay. Estamos hablando de incendios forestales. Podríamos hablar de qué quiere decir el adjetivo forestal, pero bueno, por no alargarnos mucho. Ese tipo de incendios son de carácter general. Entonces, si son de carácter general, la segunda pregunta que me hice fue, bueno, ¿se puede hablar de esto y se puede llegar a algún lado desde Asturias? También respondí que sí, porque lo local es muy importante. Desde Asturias se pueden hacer muchas cosas. Entonces, partiendo de ahí, es un tema que, aparte ya de las noticias y de los dramas y de la pérdida económica y de todo, es un tema que nos afecta directamente, no solo por lo biológico, sino porque hoy un incendio es un drama y en fin, es muy complejo, ¿no? Entonces, hay dos causas, desde mi punto de vista, innegables para los incendios, centrándonos en Asturias, que creo que puede ser extensivo a muchos sitios. El primero, evidentemente, hay combustible. Luego podríamos entrar en otra. Cada duda que se plantea abre un abanico de campos, ¿no? Pero no hay combustible. Punto número uno. Punto número dos.
además de haber combustible, hay puntos de inicio del fuego. Estos son los dos elementos grandes en el tema de los incendios forestales en Asturias. Partiendo de esos dos puntos, caray, la solución parecería muy fácil. Alfredo ya lo dijo y se lo oí alguna vez en alguna intervención que le estuve viendo. Lo acabo de decir ahora. El problema es tan complejo que es muy difícil de arreglar. Pero bueno, en una mirada simplista, tenemos combustible y tenemos gente que tira de cerilla. Si podemos actuar sobre una cosa, sobre la otra o sobre las dos. Vamos a analizar un poquitín qué pasa actuando sobre una, da igual el orden, sobre la vegetación, que es por lo que se está apostando ahora, que es el reducir el combustible. Bien, si no hubiese lo que los agricultores llaman maleza, que es un vocablo que yo no utilizaría nunca, pero bueno, si se actúa sobre la maleza para que todos lo entiendan, lógicamente al eliminar el combustible se elimina el incendio. El problema es que para actuar sobre esa maleza hace falta mucho dinero. ¿Por qué hace falta mucho dinero? Hace falta mucho dinero porque esa era una labor que antes hacía el lugareño, el campesino, el ganadero, y no cobraba, formaba parte de su trabajo, que era mantener los pastos que tenía. Bien, ahora tendría que ser a base de dinero. De aquí sale otra pregunta, otra duda. Hay un sector importante, que es el sector ecologista, también me gustaría hablar de ese adjetivo, el sector ecologista, que defiende que ese camino no solo está equivocado, sino que es el contrario. También podremos entrar ahí. Vamos al otro elemento, la cerilla. Bueno, si hay más vigilancia y hay mentalización de la gente y se controla más, habrá menos inicios de fuego y por lo tanto a lo mejor ese problema no era tan grande. Bueno, yo pienso lo siguiente. Antes hablaste de la Fiscalía. Efectivamente, la Fiscalía habla que el 50% de los incendios está constatado, están creados por gente vinculada al sector, ganaderos, agricultores, tal. Nos queda el otro 50%. O sea, habría que incrementar un gasto muy notable en vigilancia y en tutela y información, pero seguiría habiendo incendios. Por lo tanto, esas dos vías son complementarias, como todo en este mundo, son complementarias, pero son imperfectas en cuanto a solución unitaria para resolver el problema del incendio. Otra característica más que yo, que tengo 70 y tantos años, viví y por mi profesión conozco. Hay otro fenómeno más, aparte del aumento de combustible, es que al desaparecer, un tema apasionante, al desaparecer la actividad agraria, esas zonas de vegetación arbustiva, por no decir maleza, crecen, se aumentan, se unen. Esto es un problema mucho más grande y eso explica que hace, no sé si hace 3 años, me parece que fue, ¿no?, ese incendio que empezó en Cangas de Narcea Miedo y llegó a Puerto de Vega, o sea, hasta el punto de la gente subirse a los barcos, a las lanchas en Puerto de Vega. ¿Por qué? Porque se desaparecieron, se eliminaron unos terrenos intermedios que limitaban los incendios. Como veis, nace todo de una cuestión, que es el abandono de la actividad agraria, o la reducción al menos. Es ahí, desde mi punto de vista, donde está uno de los focos importantes en una situación actual que es la de cambio climático, que potencia toda la vegetación. La clave, por lo tanto, estaría en estudiar por qué hay abandono del campo, del sector rural. Y es muy fácil de saber porque lo dicen los propios ganaderos. Como todo, hay varios fenómenos, pero el sustancial es por falta de rentabilidad. La vida es dura, muy guapa, estupenda, pero es dura y la gente prefiere vivir en Avilés y trabajar en un comercio, en una oficina, donde sea. Y entonces eso va reculando, ¿Por qué ese ganadero deja de ser ganadero o el agricultor de ser agricultor? Por un problema global no tan importante como el cambio climático, pero algo que no reparamos en ello, que es la globalización.
yo siempre pongo un ejemplo, que es lo comento en casa, digo, tú observaste que vas a una frutería, a una gran superficie, y hay unos plátanos que valen 3 euros, 2 y pico, 3 euros, y hay otros bananas que valen 1. ¿Por qué es eso? ¿Te paras de pensar por qué es eso? Bueno, pues eso es porque esas bananas que se cultivan en Guatemala, en Ecuador, en Centroamérica, las cultivan unas grandes empresas que son dueñas del territorio, que no tienen control biológico de nada, que utilizan una carga de abonado sin límite, que no tienen problemas para tirar de avioneta para plaguicidas, no se ajustan a una normativa mínima, y eso les permite, tan superficie, les permite poner en Avilés unos plátanos a 1 euro. Por lo tanto, es un problema de mercado internacional, y eso nos daría pie a otro lado, y quiero parar para no hablarlo yo todo, nos daría pie a preguntar si nos interesa o no que haya actividad agraria aquí, no solo desde el punto de vista académico o social, que sí me gustaría tocar después un poquitín, sino desde el punto de vista meramente ecológico. Alfredo, ¿en qué estás de acuerdo y en qué difieres con la exposición de Carlos? Estoy de acuerdo en una parte muy importante, y además está muy bien explicado. Está muy bien explicado, evidentemente, pero también estoy en desacuerdo con algunas cosas. Por ejemplo, hablabas del incendio este, que la gente salió a los barcos, pero y que es un continuo y tal, pero ¿es un continuo de qué? Es un continuo de cultivos madereros. Entonces esto es un problema de gestión forestal. Hay una cosa que es muy importante, yo creo que estaremos todos de acuerdo, pero conviene tenerla en la cabeza todo el tiempo, y es: un incendio forestal es la consecuencia de una mala gestión. Luego vamos a la cerilla o no sé qué, pero para empezar alguien estuvo gestionando esto mal, y los montes, no los bosques, los montes en Asturias, en España, supongo en otras partes del mundo, se han gestionado muy mal. En Escandinavia, en Canadá, donde tienen grandes problemas con incendios también y tal, se ha gestionado muy mal, y una parte del problema son los cultivos forestales. Tú, en cuanto te sales de Avilés o te sales de Oviedo, no ves más que eucaliptos. Cuando te vas a la zona de Sacardió, no ves más que pinos y eucaliptos. Entonces, bueno, no es maleza que creció por falta de actividad ganadera, es que alguien plantó ahí eucaliptos y pinos, y ese incendio fue pues muy fácil. En Asturias todavía no nos ha pasado, yo espero equivocarme, no, espero que no pase, pero acordaos de los incendios de Portugal, en los que murió mucha gente, porque Portugal era una zona de Portugal que es todo eucaliptos. En Asturias estamos muy parecidos, y los eucaliptos están a poquitos metros de las casas. Pese a que la legislación, la normativa dice que no pueden estar, pero claro, dile tú al dueño del eucalipto que tiene que quitar esos de ahí porque está muy cerca de una casa, ¿no? O a ENCE, vamos, que al final todos los eucaliptos de una forma u otra son de ENCE. Pero bueno, tampoco estoy de acuerdo en absoluto en que hay un descenso de la actividad ganadera. Yo llevo muchos años yendo al monte y yo no veo más que vacas, y ahora mismo a lo mejor hay menos ganaderos, pero vacas hay más, muchas más. O sea, ahora mismo un ganadero tiene 200 vacas, no puede para con ellas. Este año tuvo que ir en un helicóptero a sacar unas vacas a un paisano porque se las cogió la nieve, no sabía ni dónde las tenía. Eso a alguien de hace 50 años, a alguien que tuviera ganado hace 50 años, le dices eso y dice, pero bueno, o sea, porque hace 50 años todo el mundo sabía dónde estaba cada una de sus vacas. Ahora tienes 200 vacas y no sabes dónde las tienes. Ese mismo ganadero que salió en los periódicos porque tuvo que llamar al 112, tuvo que llamar al helicóptero para que fuera a recogerle las vacas, este invierno anunciaba nevada. Yo bajaba del monte y anunciaba nevada para las próximas horas, y me lo crucé en un todoterreno. Y me dijo, oye, ¿he visto unas vacas por ahí arriba? Digo, yo soy un montañero, yo no estoy mirándote las vacas tuyas. Pero es el mismo que tuvo que llamar al helicóptero 2 meses antes, y le va a volver a caer otra nevada encima de las vacas otra vez. Entonces, hay mucho ganado, mucho. Y hay un sobrepastoreo en la montaña asturiana espectacular. En la zona de costa la ganadería es de otro tipo, la ganadería es intensiva, es de leche y son cuadras enormes, tal. Eso genera otra serie de problemas. Pero yo no creo que haya menos actividad ganadera, no lo creo. Una cosa para mí muy importante, que también para sentar una base, a ver cómo lo digo, es el asunto del antes y ahora. Cuando pensamos, y yo el primero, cuando pensamos en antes esto y ahora esto otro, lo que acabo de decir de hace 50 años, un ganadero y un ganadero de ahora, ¿no? Cuando hablamos de antes y ahora ya estamos pensándolo mal. Ya estamos pensándolo mal porque antes es cuando, hace 50 años, que es de lo que nos acordamos, ¿no? O hace 200 años, o hace 2000 años, o hace 20.000 años. ¿Dónde vamos a poner la base? Eso es una cuestión
yo soy ecologista, aparte profesor de la universidad, y además yo me considero ecologista radical, o sea, yo me gusta ponerme la etiqueta de radical, ¿no? Pero bueno, en el ecologismo está ese debate todo el tiempo, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el objetivo de conservación? Los ecologistas serios, hay mucha gente que no es tan seria como para pensar, como plantearse eso o leer cosas al respecto, pero eso se llama las baselines, las líneas base, ¿no? Las líneas base de a dónde queremos llegar. Entonces, tenemos que definir eso. Y otra cosa, entonces, antes y ahora, lo utilizamos por el discurso, o sea, es decir, porque se nos entienda, ¿no? Pero hay que tener cuidado con pensar en antes y ahora. Pues estamos en el siglo XXI y las cosas en el siglo XXI son diferentes a como eran a principios del siglo XX, hace 100 años. O sea, mi bisabuelo se tuvo que ir a Cuba, porque vivía en una aldea ahí encima de Riondas y era el tercero de los guajes, y cuando cumplió 11 años comía ya mucho. Incluso los métodos de investigación, quiero decir, bueno, todo lo no que se sabemos. investiga igual hace 100 años que se investiga hoy. La ecología como ciencia tiene 50 años, 60. La biología de la conservación tiene 40. Entonces, quiero decir que no vivimos como entonces. Entonces, es peligroso, ¿no? Pensar en antes y ahora, vamos a hacer como antes. Antes, la gente, o sea, lo tradicional en Asturias era pasar fame. Lo tradicional en Asturias era pasar fame. Hace 100 años, 150 años, ahora no. Lo tradicional era sacar leña del monte, sí, pero con un hacha y una mula si tenías mula, y si no, bajabas de la leña al jumbo tuyo. Ahora hay una motosierra, ahora hay una empresa que sube con una máquina que hace así, coge el árbol, lo corta en trocitos y te lo vende luego en sacos. Entonces, ¿es lo mismo? No es lo mismo. No puedes decir, porque nadie se le puede pedir que viva como vivía hace 50 años o hace 100 años, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar las cosas con esa perspectiva. O sea, y a mí me pasa, o sea, no es una acusación hacia ti, a mí me pasa todo el tiempo. Hay una parte sentimental en estas cosas y en el antes, o sea, hace 40 años la vida era mucho mejor que ahora. Joder, para mí sí, porque yo era 40 años más joven. O sea, yo tenía 17 años. Entonces, claro, la vida era mucho mejor a los 17 que a los 57, ¿no? Pero es una broma, pero yo creo que hay que pensar las cosas un poco así. Y luego ya sobre si hay más continuidad, si no sé qué, eso lo dejo para la siguiente intervención, para no alargarme mucho. Yo, Juan, lo corto. Sí. Estoy oyendo a los dos y los dos tienen su punto de razón y su lógica, ¿no? Pero yo en las noticias estoy oyendo la culpa del ganadero, la culpa del ecologista de turno, la culpa del lobo, la culpa del cazador. Y nadie se plantea que la culpa es de que no tenemos infraestructura desde el punto de vista bomberos, incendios, demás, apagafuegos, igual no tenemos lo suficiente. O no puede estar, que tenemos una zona muy importante que es Muniello, que casi prende fuego este verano, y el helicóptero está en Oviedo. Tú lo decías, la zona de Oviedo, Gijón, Avilés, apenas hay eucaliptos, pero la central está ahí, está en Llanera. ¿Cuánto tarda en llegar un helicóptero allí? Para luego coger agua de un embalse, no sé qué. ¿Por qué estamos siempre echando la culpa al ganadero? No va vinculado nunca el incendio, el modus ganadero-incendio, ¿no? Hay pirómanos, hay de todo. Y a lo mejor el que... Porque antes los fuegos eran controlados. Voy a quemar esta maleza tal día, que es más húmedo, ¿no? El pirómano... A ver, pirómanos hay muy pocos. O sea, alguien que está mal de la cabeza y que prende fuegos, o incluso, a ver cómo lo digo, una mala persona que quema porque está enfrentado con el vecino, o porque estoy hasta las narices de que no me dejen hacer esto, pues ahora lo quemo. Eso es muy poquito. Pero a la base que te comentaba, ¿en qué grupo, qué cantidad de helicópteros, de bomberos tenemos para una zona que potencialmente verde, que cuando prende fuego, lo que decimos en Oriente acaba en Occidente? ¿Qué potencial tenemos? Yo creo que eso es muy importante, y de hecho cuando hablas con guardas, de agentes de medio natural o con bomberos, ellos mismos se quejan de que las cosas han ido a menos en los últimos años, en cuanto a presupuestos, en cuanto a dotación, en cuanto a estabilidad de los contratos. Ahora tengo un contrato para esto. A mí me contaban que había unas cuadrillas forestales ahí apagando fuegos, que eran gente que hay que subir allí, ostras, pero allí yo no llego. O sea, no eran capaces de caminar por el monte. No lo sé, Alfredo, pero en el resto de España ya se han dado muchos casos, no es el primero, que un agente de una cuadrilla prende fuego, no sé si por tener trabajo o tal, pero no es un caso aislado. Vi muy rápido a Carlos tomar nota, o sea,
tirar de sus apuntes durante la intervención de Alfredo y debe de tener un porqué. ¿Cuál era? Sí, don Carlos? no sé, yo había comentado al principio que es muy importante si tenemos, como tenemos, espíritu constructivo, el afinar un poco los conceptos, ¿no? Entonces, bueno, primero, en el tema de la madera, toda la razón en el tema de los montes, entendiendo por monte, en este caso, aquellas fincas en las que el propietario planta una especie maderera. Vamos a hablar de ese tipo de monte. ¿Qué sucede? Sucede que el hijo del propietario, que ya vive en Avilés y tiene esa finca en Cangas del Narcea, lo planta de pino y no vuelve más por allí. Ese es un problema muy importante porque ahí nace una vegetación por debajo del arbolado y eso es el combustible del que hablábamos. Toda la razón ahí. Es decir, el señor que planta una finca de un cultivo forestal tiene que atenderla. Eso es básico. Como si fuese lechugas. Claro. Y no se atiende. Eso es verdad. Y no se atiende. ¿Se requiere permiso para eso? Perdón, ¿eh? Claro, no, permiso no, tiene obligación técnica de mantener limpio el llamemos sotobosque, la parte de abajo. Nadie le exige que vaya a mantener. No se pide, ¿no? Claro. Sí, para plantar hay una catalogación de todos los suelos y yo en alguna finca, si quiero plantar eucaliptos, tengo que ver si está permitida en esa zona que yo plante, pero claro, estamos hablando de especies complicadas, ¿no? Pero bueno, es verdad. En cambio, si pongo maíz, no me va a decir nadie nada. Eso es lo primero. Segundo, al dato. Es verdad que puede haber beneficiarios porque quema el monte, pero esa leña quemada, esa madera quemada, que cuidado, según la ley de montes, es preceptiva autorización para la venta, para la comercialización después del incendio, tiene muy poco valor comercial. Es decir, al propietario de la parcela no le interesa que eso arda. Otra cosa a lo mejor es el maderista, desconozco ese mundo y no puedo hablar. El dato de la ganadería, no es como tú dices, Alfredo. Yo busqué datos en el año 84, lo traigo aquí, en Asturias, a ver dónde lo tengo, censo tal, bueno, lo tenía aquí ahora mismo. Vacuno en Asturias en el año 1984, 404.000 cabezas. 1984. En el 2023, que son los últimos datos, que son datos del Ministerio de Agricultura, los últimos que facilita el Ministerio son 389.000. Es parecido, pero hay un leve descenso. Algo nos está diciendo, ¿no?, en cuanto a la cabaña ganadera. Pero hay una evidencia, la población rural está bajando a gran velocidad. Y esa población rural antes vivía del campo. Y eso quiere decirnos que ese campo ahora va a estar infrautilizado. Y de ahí lo tenían que cuidar por narices. Surgen varios problemas. Uno de ellos puede ser el de la vegetación que va uniendo islas. Uniendo islas. Era por puntualizar un poquitín lo que tú habías comentado. Las ganaderías, es verdad, lo que está disminuyendo mucho es el número de ganaderías. La cabaña no. ¿Por qué? Porque antes la gente, hablemos del año 70. Sí, vivían con 4 vacas y 3 en casa. Un señor que tenía una docena de vacas, pues bueno, era un ganadero medio que estaba bien, ¿no? Hoy hay que tener 8, bueno, si es en carne, hay que tener más del centenar. Y si es en leche, me atreveré a decir que lo mismo. Lo mismo. O sea, cambia, se tecnifica todo. Y entonces, desde el punto de vista de la cabaña, al número de cabezas no le afecta, pero eso nos oculta que hay mucha gente que estaba en el campo y que se va. El otro día estaba hablando con un responsable, un alto administrativo de la Consejería de Medio Rural, y me decía algo muy interesante. Me decía, estamos perdidos porque los que tiran de desbrozadora, los que hacen el trabajo más mecánico, más fuerte en la Asturias rural, son los jubilados. Los jóvenes ya no lo hacen.
Por lo tanto, el panorama en ese sentido van con otro tipo de maquinaria, es un poco Carlos, oscuro. porque yo, Pero yo ahora mismo en el campo no he visto nunca la maquinaria que hay ahora en Asturias. Hay unos pedazos tractores. Eso es otra conversación que hoy creo que no nos da tiempo a hablar de todo. Pero esos tractores estratosféricos, bueno, yo como técnico. Que no entran por las calellas. Sí, que no, ni en la cuadra, ni en el taller. Y que tienen que ser más grandes que los del vecino, que es el motivo. Pues yo eso no lo entiendo bien. Me gustaría un pequeño apéndice apoyándome en algo que tú comentaste, que te titulas, y me parece muy bien, ecologista, y luego dices, bueno, además soy radical. No eres tan radical, ¿eh? Bueno. Pero bueno, vale, lo entiendo. Vamos a ver. Yo estudié ingeniero técnico agrícola porque podía haber estudiado otra cosa. Además eso exigía un esfuerzo económico de mis padres, porque no se estudiaba en Oviedo, tenía que ir a León. ¿Por qué elegí esa profesión? Porque a mí me gustaba muchísimo la naturaleza, el campo, los animales, la aldea. Eso me gustaba, y entonces, para allá. ¿Dónde surge el problema? El problema a mí me surge personalmente cuando hay otras personas que me dicen, es que yo soy ecologista y tú no. Perdonen, yo soy ecologista. A lo mejor no soy ecologista visceral, pero... O con otro punto de mira. Es más, me atrevería a decir que la gran mayor parte de la gente tiene alma ecologista. Yo no conozco a nadie, salvo algún trastornado, que odie la naturaleza. A todos nos gusta. Yo hice alpinismo, yo soy montañero, yo tiro de tienda de campaña, dormí en una tienda de campaña todavía en agosto, y soy técnicamente anciano, y es que a mí me gusta la naturaleza. Y por lo tanto me fastidia un poco, que no es tu caso, cuando algún ecologista, que a lo mejor escarbas, y con todo el respeto del mundo, es auxiliar administrativo del FEBE, bien, que no tiene formación natural, pero bueno, tiene opinión. Cuando esa persona me dice, es que yo como ecologista te combato a ti como técnico. Vamos a ver, yo entiendo, cuando yo estudiaba en León, en el año 70 y tantos, los insecticidas, los plaguicidas que se recetaban para las diferentes plagas eran tremendos comparados con lo que hoy se utiliza. Hoy nuestra profesión hila finísimo en el tema del medio ambiente, en el tema de los cultivos, en el tema de lo natural. Extracto, ¿dónde está, y callo para siempre, ¿dónde está el problema de todo este fregado? Es muy fácil, yo lo veo muy fácil. Tú lo dijiste además una vez y te lo oí. Una cosa es el medio natural y otra cosa es el medio rural. Iba a decirlo ahora. Que se confunden. El medio rural tiene unos objetivos, unos medios, y el medio natural tiene otros. Y esto nos abriría otro debate muy guapo, porque bueno, tú defiendes lógicamente la preeminencia del medio natural, porque tenemos que salvar el planeta, en lo que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. De momento ahora vamos a callar todos, vamos a hacer una pausa para la publi, vamos a David a meter los spots del 33400 y de nuestros amigos de Fuensanta, de este agua tan maravillosa que tenemos los asturianos, y volvemos ya de inmediato y volvemos con Alfredo a ver qué tiene que comentar a las palabras de Carlos. Cerca de ti, en 33400 de Avilés, probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad, así como otros platos y menús internacionales. Aquí, en 33400 de Avilés, muy cerca de ti. Te esperamos. He dado vida a una tierra para convertirla en paraíso. He pintado de verde bosques, montañas y valles. Me he filtrado durante siglos para descansar a 300 metros bajo su piel. He cuidado a tus padres, a tus abuelos, a los abuelos de tus abuelos.
He sido su medicina cuando aún no existían las medicinas. Y hoy veo la luz para seguir viviendo en ti. Soy agua de Fuensanta, el agua del paraíso desde 1846. Pues nada, hemos vuelto ya de la publi, hemos visto los spots correspondientes habituales en el programa de nuestro Alderique y volvemos con esta interesante tertulia que hoy el Alderique tenía que durar hora y media mínimo. Vamos a ver si lo podemos alargar un poco y si no, pues tendremos que ceñirnos a lo establecido. Pero la verdad es que el tema es denso y interesante y da gusto participar de esta mesa tan agradable que estamos participando don Julián Menéndez y yo con estos dos señores que tenemos hoy por invitados. Seguro que Alfredo Hanguren va a tener algo que decir a las últimas palabras de Carlos, así que cuando quieras, amigo. Gracias. Sí. Además que me citabas a mí, ¿no? Con lo del medio rural y el medio natural. A mí eso me parece importante pensarlo así también, como marco para pensar, ¿no? El medio, tendemos a pensar en el medio urbano y el medio rural, pero luego está el medio natural. Y entonces ahí viene una cuestión que yo creo que en Asturias se esquiva. No sé si hay intereses o no, y es la ordenación territorial. Es decir, aquí queremos dedicarlo a vivir gente a una ciudad, o queremos dedicarlo a industria, o queremos dedicarlo a producir alimentos. Luego podemos decidir, aquí queremos dedicarlo a producir alimentos de una determinada manera, y aquí queremos dedicarlo a producir alimentos de otra determinada manera. O sea, podemos hacer formas de producir alimentos más intensivas, que son más incompatibles con ciertas especies, pero utilizamos muy poquitas hectáreas. O en otras zonas producimos menos kilos por hectárea, pero tenemos un impacto menor. Pero todo eso yo creo que todo eso tiene que estar decidido a priori, no puede ser el caos, ¿no? Y luego hay zonas que aquí soy ecologista, que tenemos que dedicarlas a conservación de la biodiversidad y de las especies. ¿Cuánto? ¿Dónde? Todo eso hay que discutirlo. Entonces, muchas veces, cuando se utilizan, en este tema como muchos, ¿no? Se utilizan falacias. La falacia del hombre de paja, por ejemplo. Es que los ecologistas lo que quieren es que todo sea bosque. ¿No he visto un ecologista que diga eso? Entonces luego le atizas al hombre de paja. O sea, tú primero haces un hombre de paja y luego le atizas, ¿no? Yo lo que digo es que tendrá que haber zonas, o sea, no todo se puede destinar a polígonos industriales, no todo se puede dedicar a criar tomates o vacas o bosques naturales. Tenemos que decidir dónde. Y probablemente tenemos que decidirlo entre todos, como sociedad o la administración, que es la que tiene la responsabilidad. No me gusta hablar de culpas, me gusta hablar de responsabilidades, ¿no? La administración tiene una responsabilidad muy grande en todo esto, en todo lo que estamos hablando. En cuanto a medios para cosas, en cuanto a legislación, en cuanto a permisos. Como una cosa de lo que decías antes, que lo comentabas tú también, de alguien que tenga un terreno ahí, ¿no? Que era de tu padre o de tu abuelo, y que tú lo tienes ahí, tú vives en otro sitio, y entonces de pronto... Pero es que hay anuncios en la radio de cooperativas madereras o de industria maderera que te dicen: ¿tiene usted un terreno? ¿Tiene usted el título de propiedad? Si tiene el título de propiedad, nosotros nos encargamos de todo. Nosotros te cortamos lo que estaba creciendo ahí, plantamos eucaliptos y te damos un tanto al mes, lo gestionamos todo. Culpa, ¿no? Pero ahí la responsabilidad está en la administración. O sea, ¿por qué está permitido hacer eso? ¿Por qué está permitido que una empresa haga eso? Haga eso en cuántas hectáreas, en cuántos sitios, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es esta. O sea, la clave es esta. Luego, respecto de lo que decías de conectar islas, o digamos que va avanzando lo salvaje, ¿no? O sea, que va avanzando arbustos, matorrales, maleza, que tampoco me gusta a mí la palabra, pero da igual, nos entendemos perfectamente lo que queremos decir. Yo creo que también hay que someterlo al análisis y hay que pensarlo un poquito, no podemos tragarlo sin masticar, ¿no? Evidentemente, el prado pero donde ibas con tu abuelo a llevarles vaques, verlo con un bardial, da pena eso. Pero, entonces, perfecto, eso no lo puede discutir nadie, es un argumento sentimental. Pero en lo que decía la ordenación territorial, ese terreno ya no lo necesitamos. Ya no lo necesitamos para producir, vamos a segarlo para que siga igual de bonito, vamos a cortarlo, vamos a inventarnos vacas o ovejas para que eso siga igual de bonito. A lo mejor, pero esto hay que decidirlo, a lo mejor vamos a dejar que esto se renaturalice.
porque la renaturalización pasiva, o sea, dejar que un proceso que en ecología se llama sucesión ecológica. O sea, tienes un prado es un ecosistema extremadamente joven, que se está renovando todo el tiempo porque tiene una perturbación continua, ¿no? Los herbívoros o los segadores llevándose la hierba. Si tú paras esa perturbación, entonces inicia un proceso que se llama sucesión ecológica. Empiezan a aparecer ya no solo especies anuales, sino especies, bueno, primero especies anuales, luego especies bianuales, luego empiezan a aparecer especies que tienen ya más madera, más tallo, que viven más años, de porte arbustivo, luego empiezan a salir árboles de crecimiento rápido, y si le das suficiente tiempo, crecen robles o crecen hayas. En Asturias, prácticamente en todas partes, crecerían árboles de ese estilo, ¿no? de hoja caduca y tal. Más que eso requiere 100 años. Y ningún político piensa en nada que pase en 100 años. Casi ninguna persona piensa en que vamos a hacer algo que dentro de 100 años esté así, ¿no? Entonces, el permitir la regeneración de los ecosistemas en los sitios donde ya no necesitamos producir alimento, más allá de argumentos sentimentales, que sentimental no es descalificar el argumento, a mí la parte sentimental me parece muy seria y muy importante y hay que tenerla en cuenta, pero no podemos quedarnos solo con esa. O con la productivista, ¿no? O decir más dinero, porque ganaderos quedan muy pocos, pero los ganaderos que quedan en las zonas de montaña, de Jaguar para arriba, o sea, no gastan solo el dinero en tractores, o sea, quiero decir que esa gente, dicho por el consejero no era el de medio rural, más del 30% de las rentas de los ganaderos en promedio, o sea, que habrá gente sí, son ayudas públicas, es dinero que les dan, dinero. Que tenía un videoclub y le va mal el videoclub porque el videoclub no es rentable, cerró el videoclub porque ya no hay videoclubs. Yo conocí a uno que metió todo lo que tenía en un videoclub en los 80 porque pensó que era el negocio del futuro. Y se acabó el videoclub, ¿no? Y a ese no le damos dinero, vale, las películas de vídeo no se comen, y la carne o los faves sí, ¿no? Pero bueno, sigo, que me perdí, o sea, que me fui por un lado. Si determinadas zonas se van renaturalizando, se van llenando de maleza, eso va camino de convertirse en un bosque maduro, en un ecosistema que es importante para la conservación de especies, pero que también proporciona unos servicios, servicios a todos, además. Que haya bosques en las partes altas de los montes aquí, en lugar de eucaliptos, eso proporciona un servicio a la gente que vive abajo, al río, a los prados, a los campos, todo eso. Perdón. Sí. Entonces, eso proporciona un servicio a todo el mundo. Entonces, bueno, tenemos que decidirlo entre todos. Vamos a permitir que eso se regenere. Luego hablabas de las interrupciones, ¿no? De conectar islas o tal. Uno de los principales problemas para los ecosistemas, para la biodiversidad, es la fragmentación a nivel global. Es la fragmentación. Tú tienes un bosque así de grande y no es lo mismo que muchos bosques pequeñitos que sumen la superficie de este bosque. Porque el efecto borde de un bosque grande es muy pequeño. El efecto borde de muchos bosques pequeños o de muchas manchas de vegetación pequeñas es bestial. Hay manchas de vegetación que se atreven a llamarlas bosques y es todo borde, eso tiene que ver con el fuego también, no solo tiene que ver con las especies que ven ahí, tiene que ver con el fuego. Tú miras fotos, yo he estado, bueno, unos compañeros y tal, hemos estado recopilando fotos de incendios de este verano y es impresionante. O sea, donde tú ves, en Asturias el 80% de lo que arde es monte bajo, no son bosques, no son plantaciones, no son árboles, o sea, es monte bajo. Y la mayoría arde, perdón, en marzo y abril, no arde en agosto, este año fue inusual en ese sentido, ¿no? Pero tú ves fotos de un bosque maduro, y ves cómo quedó, fotos aéreas, y está todo el borde marrón, pero el centro está verde. Y sobre todo, si el monte es grande, el centro que queda verde es muy grande. Muniellos no arde. Arde toda la corona de brezal que hay en torno y de escobonar que hay en torno a Muniellos, que es esencial para una especie como el urogallo, por ejemplo. O sea, es un drama que arda ese escobonar y ese brezal, porque es donde crían los urogallos, es donde sacan a sus crías. Pero el robledal no va a arder. O sea, un hallero de montaña no arde. Arde el piornal, arde el brezal, que por cierto, brezal y piornal que están en las laderas, tú que vas de monte lo ves por todos lados, cualquier sitio que sales de Asturias, la ladera de Umbría tiene árboles, fallas, la ladera de Solana está pelada, pero ahí había robles, y años y siglos de quemar, hace que ahí quede un canchal o un brezal o un matorral que se sigue quemando todos los años, pero mucho de lo que vemos son cicatrices de fuego de años, que tal vez hace cierto número de años era la única manera de sobrevivir y era sensato, pero estamos en el siglo XXI, perdón. Entonces, estamos en el siglo XXI. Entonces, yo creo que hay que pensar algunas cosas de otra manera, ¿no? Pero que los mosaicos no evitan los incendios. O sea, hay muchas fotos de los incendios de esta temporada, son todo pistas, es que los ecologistas no dejan de hacer pistas, hostia. ¿Dónde hay un ecologista en el poder? Porque no me vas a decir que el gobierno de Asturias o de España es ecologista, porque me muero de risa de cómo nos tratan. No, insignificante. No. Entonces,
Perdona, acabo rápido. Sitios completamente calcinados, llenos de pistas, de casas, de huertas, de praos, y pasó el fuego por encima, si pasó la autovía del Cantábrico por encima. Entonces, fragmentar el hábitat o crear un mosaico, la palabrita se las trae, con el cuento de que eso va a parar los incendios, eso no es así. O sea, la evidencia nos dice que no es así. Lo mismo que donde se abandonó la actividad ganadera, entonces hay más incendios. No, los incendios los hay en las zonas donde hay actividad ganadera. Picos Europa, Miedo, no está separado. O sea, no puedes decir aquí no hay actividad ganadera y hubo incendios, aquí sí hay actividad ganadera y no hubo incendios. Alfredo, quiero hacerte una pregunta, no sé, constatarlo, ¿no? por uno de vosotros. Tenéis una especie de animadversión hacia el eucalipto, bien porque no es autóctono y tal y cual, pero porque cosas que oí y que leí dentro del tema ecologista, arden con más facilidad, pero claro, muchas cosas que se dice sobre ello. Hay que pensar también en el paisanín que tiene, o la paisanina que tiene el prado, y qué réditos, porque no tiene nada que llevar a la boca. Y un prado de eucalipto, un monte de eucalipto, me va a dejar 30, 40.000 euros cada 10 años aproximadamente, ¿no? Más o menos. Sí, depende del tamaño. Y claro, yo no puedo pensar en vosotros si es que os gusta o no os gusta, yo tengo que ir a salvar mi pancheta. Pero es un poco lo que quería decir antes, de que efectivamente ese señor que tiene ese monte ahí, que llega a la compañía y le dice, mira, yo me encargo, te doy ese dinero, joder, con eso pues, acabó el mes, ¿no? O sea, claro, el foco no lo pongo en el señor del dueño del prado, lo pongo en la compañía y en la administración que le permite a la compañía. Voy a tener que esperar 100 años, 80. Bueno, pero vamos a ver, ¿para qué? Ya estoy en el otro barrio, ¿eh? Pero ¿para qué sirven las subvenciones? Si tú permites que eso se convierta en un bosque o en una zona mucho más diversa, ¿no? Con mejor agua, polinizadores, porque donde hay eucaliptos hay muy poco o nada, ¿no? Entonces, tú cortas el eucalital, tú plantas un eucalital y es tu terreno, pero estás afectando a todos los de alrededor, ¿eh? O sea, eso te lo explica él mejor que yo, seguro, los efectos en el suelo y todo eso. Pero lo que te voy es, si esa persona está proporcionando unos servicios, paguémosle por esos servicios. O sea, si permitir que... Nunca van a llegar a todos ni de la forma que tiene que llegar, ni la cantidad que tiene que llegar. De acuerdo, pero no es una cuestión... un bosque de eucalipto, tú sabes, que en una vida no es un bosque, es un cultivo. Vale. Bueno, Australia, perdonar lo profano que soy en la materia. Pero un bosque de eucaliptos, vuelvo a decir lo mismo, un cultivo de eucaliptos, resulta que en la vida de una persona normal le va a dar unas aproximadamente 6 talas en su vida, ¿no? Mientras que una de pino roble no me van a dar ni una. No voy a ver un duro. Eso vosotros lo tenéis como muy claro, Pero el dedo no está puesto en el propietario, el dedo está puesto en la administración que permite eso por la ordenación del territorio que te decía. Los cultivos forestales, yo no estoy en contra de los cultivos forestales, necesitamos madera, necesitamos esa materia prima. Claro. Hay zonas que tenemos que destinarlas a eso. Claro, las papeleras también viven. Claro, pero ¿cuánto? Pero ¿cuánto vamos a destinar a eso? ¿Y cuál es el margen de beneficios que tiene la papelera? A lo mejor tenemos que limitar el margen de beneficios que tiene el que vende los eucaliptos, ¿no? O a lo mejor tenemos que incentivar otro tipo, como se hace con 1000 cosas más, ¿no? Se incentivan determinado tipo de actividades económicas y no otras o otras menos. Vamos a incentivar determinado tipo. Los abedules valen muy bien para pasta de papel. Claro, no tan bien como el eucalipto. ¿Crecen rápido? Claro, no tan rápido como el eucalipto. Bueno, pues entonces a ti se te subvenciona de la manera que tú quieras, se te incentiva para que plantes abedules en lugar de eucaliptos. Ya está, tú vas a plantar abedules. Carlos. Perdona, Carlos. Sí, por Dios, me parece muy bien. Además, son tantos temas que necesitábamos toda la tarde y yo paré de apuntar porque no nos va a dar tiempo. Pero sí voy a empezar por un tema que me parece que hay que defender. Las subvenciones a los habitantes del medio rural. A mí me llena de perplejidad el funcionamiento macroeconómico, ¿no? Vamos a ver. En ganadería es la única actividad comercial que yo conozco en la que el precio lo pone el comprador, no el vendedor. Mi padre era sastre
Entonces recuerdo que de aquella, eso ahora está pasado de moda y mi padre se hubiese muerto de hambre, de aquella se sumaban los costes de elaboración de un traje y a eso se incrementaba, los impuestos, todo eso, y a eso se le incrementaba el 15%, lo hice yo muchas veces, que era el beneficio industrial. Término que sigue todavía por ahí, pero que no vale para nada. Bien, imaginaros que mi padre hiciese el sastre, hiciese el viaje, el traje, y llegase el cliente y dijese, no, 5.000 no, 2.500. Eso es inconcebible, ¿no? Pues eso es lo que está pasando con el ganadero. El señor tiene su granja de leche en Castropol y llega el de cualquiera de las empresas recolectoras y tratadoras de leche y le dice a 50, a 49 céntimos, a 53 céntimos. Y no solo eso, sino que además le obligan a que el ganado tenga una cierta alimentación, con unas ciertas cantidades de proteínas de grasa, que le vende la misma empresa, casi seguro que le va a comprar la leche. Efectivamente. O sea, pero es todavía más perverso de lo que dices. Como eso es algo inconcebible, para que la ganadería subsista, entonces se crean las subvenciones. Claro. ¿Para quién es ese 30% de subvención, por decir algo, que se le da al ganadero? Para la central lechera, no para él. Él es un transmisor de ese dinero. Conviene tener claro este concepto. Eso por un lado. Por otro, la administración, por supuesto. La administración la estamos costeando precisamente para gestionar. ¿Pero qué es la administración? La administración son paisanos. Ahí hay gente. Ahí hay técnicos, ahí hay políticos, ahí hay de todo. Esos son los responsables. Yo como fui funcionario de un ayuntamiento sé lo que es, no, eso es cosa del ayuntamiento. No, hombre, eso es cosa tuya, que no das permiso debido a lo que sea, para evitar problemas a este asunto. Importante lo de la administración. El eucalipto. Eso sí es para otro programa. A mí el eucalipto, las plantaciones de eucalipto, yo voy mucho al occidente, a los Oscos, y las plantaciones de eucalipto que veo estéticamente me desagradan. Por otra parte, yo fui responsable del área de parques y jardines en un ayuntamiento y retiré los eucaliptos de los parques, pero no porque me desagradasen estéticamente o porque les tuviese manía, sino por su peligrosidad. El eucalipto tiene una característica propia para luchar contra los incendios, que es que tiene muy poca raíz en cada cañón. Tiene la mínima. ¿Para qué? Para que en el caso de que detecte algún problema, suelta el cañón. Por eso no se puede tener un eucalipto en un parque público, no por cuestión religiosa de que el eucalipto esté demonizado. Es más fácil que caiga el eucalipto. Es más fácil que caiga un cañón de un eucalipto que de un roble que si está sano no cae nunca. Bien, no obstante, dicho esto, al igual que hoy comemos pollo todos los días, bueno, todos los días que queremos, y antes solamente se comía gallo en Navidad, hoy tenemos madera a montón gracias a esas especies madereras. Clave lo que dijo Alfredo. Lo que hay que hacer es la ordenación y ver dónde se puede cultivar o no. Ese es el matiz. Pero el eucalipto no hay por qué lo demonizar porque nos viene muy bien. Es más, me decían madereros, técnicos de madera importantes, que la madera de eucalipto adulta, eucaliptos de 50 años, tiene una madera de mucha calidad y preciosa a la vista, o sea que podrían servir. Lo que pasa es que aquí el eucalipto se utiliza para hacer papel. Es otra... Mucho antes. Claro, es otra circunstancia, ¿no? Bien. La verdad que esa subvención que se da a los ganaderos es deseada por ellos. No conozco a un solo ganadero, a un solo agricultor, porque hay subvenciones para otras materias también, que esté de acuerdo con las subvenciones. Todos piden algo que hoy, por lo que comenté al principio, es imposible. Piden un mercado acorde que les permita comercializar como se debe,
no quieren subvenciones, quieren un buen mercado. Bueno, y porque las subvenciones tampoco les llegan a todos de la misma forma. Quiere decir, a los pequeños casi nunca ven un duro. Que lo ven son los grandes ganaderos, los que tienen más de 200 cabezas. No, hay una tramitación y hay subvenciones para agricultores y ganaderos, aunque tengan poco tamaño. Otra conversación es que la gestión para la consecución de esas subvenciones necesita que el agricultor tenga 2 o 3 másters. Esa es otra conversación. Pero bueno, esas ayudas sí existen, pero es trabajar un poco en el vacío, pero no se va a poder resolver mientras no resolvamos el problema de las bananas de la United Fruit Company. Es esto, mientras eso no se corrija, el agricultor y el ganadero no va a poder competir y o desaparece, que es una opción, o desaparece, o si no, tiene que ser ayudado. Y yo reconduciría un poco la conversación en cuanto a qué vías tenemos, el mundo natural o el mundo rural. Yo creo que tiene que haber los dos, y me temo que lo que se va a hacer va a ser utilizar una tercera vía, que es no hacer nada, dejar que la cosa salga al sol por antequera. Políticamente es lo más interesante, ese es mejor el no meneallo, ¿no? Yo nací en una Asturias de paisaje humanizado, y yo me gusta, a lo mejor sentimentalmente, esa Asturias humanizada. Me gusta también la vida en los pueblos, ese perro ladrando al anochecer a lo lejos. Eso a mí me llena como persona, y soy de los que cree que hay una sola vida y me gustaría disfrutarla en lo posible. Y esa tradición rural, hay tradiciones que no me gustan, pero esa tradición de vida rural a mí me encanta, y yo creo que hay que pelear por ella, al margen de que desde el punto de vista medioambiental, creo que antes lo tocamos, nos hace falta que haya un medio rural, desde el punto de vista social y paisajístico también, porque mira, el medio natural en Asturias no está tan maltratado como el medio rural. Hay un gran acierto. Toda la cordillera de Asturias tiene, en un nivel o en otro, que también podríamos hablar de eso, en un nivel o en otro tiene sus mecanismos de defensa, con muchos problemas, pero hay territorios donde hay que actuar con cuidado. Hace unos días vinieron unas amigas de Madrid a 2 o 3 días a Oviedo de vacación. Las llevé a Brañagallones. Les expliqué que en ese circo, que ya no tiene hielo porque el mundo cambió, pero no deja de ser, se ve en la forma, ahí solamente se puede acceder en un invento súper ingenioso de un particular que además demostró otra cosa, que se puede ir de la mano con lo público, que fue un acuerdo con la consejería. Ese señor tiene un tractor y tiene una especie de remolque autobús, un milagro, y sube por una pista milenaria y llega al albergue, que es fantástico, el antiguo albergue de caza, refugio de caza, y llega al albergue y solamente se puede subir así. Bueno, salvo los 3 o 4 ganaderos que tienen ganado allí. Bueno, caminando, yo he subido caminando. A mí, bueno, me refiero al ciudadano normal. Tiene un sistema para subir, pero el coche tiene que quedar en Bezanes. Me parece una genialidad. Y no costó nada. Eso fue darle el permiso al señor del tractor y tener una legislación que impida que los vehículos, porque yo puedo ir con mi Land Rover y subir allá. Pues no, señor, usted no puede. Me parece fantástico. Entonces, la parte natural, que hay mucho que hacer, Asturias debemos estar orgullosos de lo que tenemos. Yo fui 3 años responsable de un paisaje protegido, fue al final de mi vida laboral, y creo que ahí lo estamos haciendo bien, con 1000 cosas para mejorar, 1000 cosas, pero lo estamos haciendo muy bien. En cambio, sacamos peor nota en lo rural. Ahí estarás conmigo en que la opinión generalizada es hacer a la víctima culpable, que es el agricultor y ganadero, y eso es un error de enfoque muy grande. ¿Y qué toca? Pues toca una mesa de trabajo. Hablabas tú antes de la administración. La administración tiene la Consejería de Medio Rural, por ejemplo,
tiene un montón de técnicos de todas las titulaciones. No hace falta contratar a nadie. Es reunirlos y decir, señores, ante este problema, usted que es biólogo, usted que es agrónomo, usted que es agrícola, usted que es veterinario, todo, pónganse a pensar y vayan a informar. Las mesas de trabajo, el problema tomando está, nota. Claro, el problema está La mesa multidisciplinar. El problema está que encima de esos técnicos hay un señor que es un político y que, claro, vivimos en un sistema democrático. Está pillado por la captación del voto, que es un efecto que influye muchísimo en las decisiones y en las cosas que se toman, ¿no? Con un añadido encima de lo que acabas de decir, que estoy completamente de acuerdo, y es que a ti, que vives en Avilés, y a mí, que vivo en Oviedo, si echas las cuentas de cuánto vale tu voto en las elecciones... Yo vivo en Candás, pero bueno. Da igual, me vale también. Tu voto vale entre la mitad y un tercio de lo que vale el de un paisano que vive en Cangas de Narcea o uno que vive en Cangas de Onís. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y eso, hablas con cualquier político que esté en el Parlamento asturiano, lo tienen clarísimo, clarísimo. O sea, no vale lo mismo los votos de aquí. Yo pierdo 10 votos aquí y gano 2 en Cangas de Narcea y va bien. O sea, todavía tengo. En las anteriores elecciones no, en las últimas no, en las anteriores, Podemos y Foro quedaron a 300 votos en la zona, o sea, por un diputado en la zona de Cangas, vamos, del occidente. Era lo que había que hacer en esa mesa, abstraerse totalmente de la política, en muchos casos, pero en este más, más que en ninguno. Pero las directrices las marcan políticos, o directores generales que están nombrados por políticos, no los técnicos, sino el que está arriba, que no es un funcionario, que no es un trabajador, que es alguien que contratan para... Antes de entrar a la reunión hay que dejar la chaqueta colgada afuera. Sin duda. Y abstraerse, porque si no, siempre, comentaba Carlos, va a estar mediatizado por un tinte político que ni de un color ni de otro, va a estar mediatizado, y en cuanto esté mediatizado por cualquier interés va a ser un fracaso. Es un tema muy difícil. Yo tenía aquí una batería de preguntas extensísima y tal, no hice ninguna. No hice ninguna. Yo tengo 10 cosas en las que rebatirle a él, y seguro que él tiene 10 para rebatirme a mí, o sea que... Hoy me siento totalmente frustrado en mi papel que hago en este programa, pero es una frustración gustosa porque da, repito, gusto, y valga la redundancia, escucharles a estos dos señores. Antes de pasar al último bloque, nuestro bloque poético, porque no hay más remedio, querido Alfredo, y quedaron muchas cosas en el tintero, todas. Me gustaría haceros una última pregunta a los dos, y ya que está tan de moda esto del cambio climático, seguro que, no sé si coincidís o no, pero ¿de qué manera esto del cambio climático, que yo no entiendo? No es que sea, como lo llaman, negacionista, no, ni mucho menos, pero no lo acabo de entender. Yo lo del cambio climático, de verdad, nadie se paró todavía conmigo media hora a explicarme correctamente lo del cambio climático. Pero según mis entendederas, valga el término, ¿de qué manera influye el cambio climático? No sé si me podéis contestar. En el tema de incendios, ¿quieres decir? Sí, en el tema este que estamos tratando. Comento yo muy breve. Sí, por favor. Vamos a ver. Existe la idea generalizada de que el cambio climático es un resultado exclusivo de la civilización actual, coches, liberación de CO2, todo esto. Yo, sin ánimo de ser crítico, pero bueno, soy un poco, aunque soy de la especie humana, tengo algo de rumiante, de vacuno, porque le doy rumio. Y entonces, con el tema del cambio, siempre recuerdo algo que me comentaba mi abuela materna, que nació en 1900, y que vivía en Limanes, donde vivo yo. Y me decía, caray, siendo yo crío, nací en el 53, caray, mucho cambió el clima, porque siendo yo cría, hablemos de 1905, 1908, no había ni un coche, Siendo yo cría, las nevadas aquí en Limanes eran tan grandes, en la parte alta de Limanes, que había veces que abrir zanjas para ir a la cuadra y no había coches. En el año 60
había ya coches, pero ya se había dado, o sea, ya la gente ya observaba que algo estaba cambiando. Luego, posiblemente los coches sean un gran acelerador, no los defiendo, no los defiendo. Las fábricas, las megaciudades, seguro que es un acelerador, pero debe de haber algo más. La historia está ahí para fijarse en ello. Lo que está claro es que ahora estamos en una situación muy límite, una situación ya muy complicada. ¿Cómo afecta el cambio climático? Caray, muy fácil, con los incendios, que es por lo que estamos aquí sentados. Eso se ve perfectamente. Pero hay un matiz que no tocamos y que tú alguna vez tocaste por lo que te leí, un matiz que a mí me parece clave. Mira, eres de la idea, y mucha gente lo es, de que el primer elemento, el primer enemigo de la biodiversidad es el vacuno. Así está constatado. Yo tuve la curiosidad de buscar cifras a nivel mundial. Desde 1900 para acá, el incremento o disminución del vacuno fue en diente de sierra, y andamos siempre por los 1.500 millones de vacas, siempre. En cambio, en 1900 había 1.000 millones de habitantes y hoy somos 8.100 millones de habitantes. Observé un dato tuyo que me vino muy bien, que era la biomasa, tanto en vacuno como en humano. Datos tuyos... Son animales domésticos, no solo vacuno. El gráfico este que te... No, pero lo tenía subdividido y vale, se ve bien el vacuno, vale, que era un 30%, vale, más o menos igual que el humano. Olvidamos la superpoblación, tú no, porque recoges tu preocupación por ella, Eso también contribuye, no solamente el coche, también contribuye, porque esa gente tenemos que producirles alimentos para ellos. Tenemos todos la costumbre de comer si podemos. Esa gente consume muchísima energía que hay que fabricar. Ahí tenemos un problema muy grave. Y creo que, aparte de restringir aquellas fuentes de CO2, aquellos problemas de destrucción de la naturaleza, hay que meterle mano al asunto de la multiplicación de la especie. Hay que frenar esto. Creo que se está frenando, es decir, que a nivel mundial sigue aumentando, pero a una velocidad un poco más pequeña que no hace tanto. Parece ser que está frenando, independientemente de Occidente, donde no es que se frenó, es que aquí se acabó. Los rapacinos aquí no los hay. O resolvemos el problema del cambio climático o nos extinguimos como especie. Yo ahí os doy toda la razón en apostar entre vamos al medio natural o vamos al medio rural. Pero es que en Asturias, que era de lo que estábamos hablando, hay 200.000 personas que bien en el propio medio rural o bien en las villas están entrelazados, dependen. Aquí hay un bloque de 800.000 asturianos y esos otros 200.000 tienen que vivir y tienen que funcionar y tienen que darnos de comer por lo menos una parte, ¿no? Es el peligro que tenemos, el cambio climático, y estamos viendo sus efectos. Yo tengo compañeros que lo niegan y me llena de perplejidad. Me llena de perplejidad porque ellos son los primeros en plantear problemas de riego, que ya no les sirve el sistema anterior, por ejemplo, problemas de inundaciones en cultivos, pero en cambio lo niegan. Hay un componente ideológico muy importante en algo en lo que nos va la vida. Yo intento, no sé si lo logro o no, intento ser independiente. Tuve una suerte tremenda en mi familia, que es que a raíz de la guerra civil, una parte de la familia era nacional y la otra era roja, usando la terminología del momento. Y yo solo mamé y me hicieron el favor de su vida, porque me di cuenta de cómo eran en realidad las cosas, ¿no? Todos tenían razón en lo suyo y esa división no vale porque solo acaba bloqueando los trabajos precisos. Y ahora el enfrentamiento entre cambio climático sí, cambio climático no, nos está bloqueando
la solución. Ese es mi Alfredo, punto de vista. Estamos fuera de tiempo, amigos. A ver si lo hago muy rápido, muy de acuerdo Eso con es. la mayoría de lo que está diciendo Carlos ahora. Yo, de todas formas, respecto a los incendios, así muy rapidito, el impacto del cambio climático en los incendios es que una de las consecuencias de los niveles de CO2 y de todo lo demás, de la crisis climática, es un cambio en los regímenes de precipitaciones, y eso hace que haya sequías cada vez más largas e inundaciones. O sea, eso te lo explica un físico, no hace falta un ecologista para explicártelo, ¿no? Como la humedad en la atmósfera, la diferencia entre la temperatura del agua del mar y la temperatura del aire, todo eso, los anticiclones, o sea, que no es biología ni es ecologismo, es meteorología y física. Entonces, cambios en los regímenes de precipitaciones respecto de cómo fueron durante todos los siglos en los que las condiciones fueron buenas para el desarrollo de la civilización, o sea, de producir alimento como lo producían y tal, eso tiene consecuencias directas en los incendios. O sea, llueve cuando no tiene que llover, ya sé que es una simplificación decir cuando tiene que llover, pero crece la vegetación, luego hay una sequía, luego tal. Entonces eso agrava los incendios. De todas formas, respecto al cambio climático, un poco en la línea de lo que estaba diciendo él, hay un artículo que tuvo mucho impacto, lo firmamos 11.000, bueno, firmaban en Asturias 11 personas, de hecho el consejero hizo una cosa que era 11 de 11.000 porque había 11 asturianos que habíamos firmado un artículo que firmaban 11.000 científicos, que era un resumen de un aviso para la humanidad, ¿no? Y la cuestión es que la crisis climática o la crisis de biodiversidad están relacionadas, una influye a la otra influye a la una, ¿no? Entonces, las cosas que decía, vale, ¿qué hacemos con esto? Uno, tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, y no solo los coches, carbón se lleva quemando desde la revolución industrial. Tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, tenemos que permitir que los ecosistemas se regeneren, o sea, tenemos que permitir la renaturalización, tenemos que tenemos que volver a una dieta basada en vegetales, porque tú decías antes que el gallo se comía en Navidad, en la boda de mis padres el plato estrella era pollo, ahora te mueres de risa porque vas al supermercado y pollo y hielo más barato que encuentras, ¿no? Eso ha cambiado y no nos hemos dado cuenta. Decías que el número de vacas se mantenía constante en 100 o 100 y pico años y el de la humanidad se había multiplicado por 8, ¿no? Sí, pero ¿cuánta carne se comía antes y cuánta carne se come ahora? Una parte muy importante de la producción de carne de Asturias se mete en un barco y se manda para Arabia Saudí, O sea, quiero decir que la ternera asturiana, que la producción de carne, estabas hablando antes de los espacios protegidos, en prácticamente todos los valles de todos los espacios protegidos hay un cebadero de terneros. O sea, tú no has comido carne de vaca en tu vida igual sí, pero en los últimos 20 años o 25 que no haya estado cebada durante un periodo con piensos que vienen con un poco de suerte del maizal de cerca, pero con mucha menos suerte de soja de no sé dónde. Ternera asturiana, con el sello de ternera asturiana. Entonces, y eso genera unos purines, está muy guapa la idea de la vaca en la montaña. Pero hoy no tenemos tiempo, pero de eso sí sacando un tema, que hablar. Sí. Pero bueno, tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, tenemos que permitir que se regeneren los ecosistemas, tenemos que volver a una dieta basada en vegetales, no es convertirnos todos en veganos, pero tenemos que volver a como comían nuestros abuelos no comían la cantidad de productos animales que comemos nosotros. Los platos tradicionales de cualquier parte del mundo, tienen un poquito de animal, y la mayoría es faves o patates o berzas, y la carne, porque es que no había. Bueno, ya, te dejo, Juan, que... Después de... Perdón. No. Un finalín por mi parte. Mi sueño es que no desaparezca la Asturias rural. Que esos pueblos, esa cerveza al final de la jornada en la tienda bar, Sidra, esa romería con esa gaita sonando, por favor, en el otro lado del valle, no dentro del auditorio, pero bueno, eso que no lo perdamos nunca, porque es lo más guapo que conozco. Pues nada, después de esta frustración a la que me sometieron estos dos invitados de hoy por mi batería de preguntas que aquí quedará para otra ocasión, pero que estuvimos encantados de escucharles, por supuesto. Pues en este momento ya es el momento de acordarse de nuestro querido presidente de Asturias, capital mundial de la poesía, de nuestro Graciano García. Vamos a meter, David, el spot de Asturias, capital, y volvemos de inmediato ya, pero muy rápido, con el poema correspondiente.
curioso, muy intenso. Bueno, pues nada, hemos vuelto de la Publi. Hemos visto nuestro precioso spot de Asturias, capital mundial de la poesía. Vamos a leer el poema y nos vamos. Quedó un tema que apuntaba ahora Alfredo en la Publi, que era el tema del Huerna, pero no hay lugar. No hay lugar porque no hay tiempo. Pero seguro que tendremos oportunidad con los dos de volver y hablar del Huerna y demás cosas que fue muy agradable. Prefiero otras cosas. Así que, Julián, si los niños de fondo nos dejan, empezamos a leer el Sí os ruego ahora que alcemos un poco el tono porque nos va a comer el ambiente. Bueno, David creo que va a subir el sonido luego a la hora de montar el programa. Yo empiezo con un poema sobre el tema que hablamos, ¿no? Y dice: llegar a un bosque corto parece un sueño, caminar entre árboles, ver un ciervo, sentir la brisa y el olor a la tierra. Es una experiencia única que llena el corazón y nos hace sentir vivos. Muy bien, ¿de quién es? Cortito. Este es de Jacobo Acosta. No lo conozco. Pero bueno, por el tema, que siempre me gusta meter algo del tema que hablemos. Muy bien. ¿Y Alfredo, qué nos lee? Tengo un poema de Julio Llamazares, de un libro de 1982 que se llama Memoria de la nieve, también como tú buscando un poco palabras clave. En llamas va la leyenda creciendo en la espiral del humo y las uvas de hierro. Los ojos de la anciana son blancos como nieve, 100 años hace ya que no nos mira. Solo por no olvidar el viejo río de los muertos, solo por no olvidar su cuajada esperanza, solo por no olvidar las lánguidas riberas del país de las abejas, solo por no olvidar. 100 años hace ya que no nos mira. Don Carlos. Muy bien. Bueno, yo voy a leer de Walt Whitman, que me gusta mucho. Ecologista. Sí, ecologista y fan de él. Un pequeño poema que se titula Sonidos del invierno y que está relacionado con ese ruego mío de que no nos desaparezca lo nuestro, ¿no? La vertiente sentimental. Sonidos del invierno también. La luz del sol en las montañas. Muchos sones distantes. Del alegre ferrocarril, de la casa, granero, campos cercanos. Del aire susurrante. Hasta las cosechas mudas, las manzanas, el maíz entrerrojados. Los acentos de los niños y de las mujeres. El ritmo de los labradores numerosos y del mayal, los labios parleros de un anciano en medio de lo demás. No creáis que cedemos aún, con estos cabellos de nieve seguimos cantando alegremente. Muy bonito, muy guapo, sí señor. Bueno, pues nada, acabamos. Acabamos con un cantautor español que está de moda por las salas de España. Es un chico joven, su padre, por cierto, es de origen palestino y él se llama Marván. Si lo buscáis por la red lo encontráis seguro. Y Marván escribió algo que dice así. Lo tituló Malditos sean. Y dice: malditos sean los hombres que fabrican montes en llamas, los que construyen con sus manos edificios de ceniza
y los que incineran el cuerpo verde de la naturaleza. Malditos sean los hombres que redactan la esquela de los bosques, los que disfrutan viendo arder la savia, los que terminan con la vida centenaria de Galicia. No hay lágrimas suficientes en Asturias para apagar la risa del fuego, para curar los ojos calcinados de la tierra. Pero tampoco debe haber perdón para los que hacen de la catástrofe su idioma y del fuego su mensaje esparcido por España. No habrá paz para quien construya árboles caídos, brisa abrasada, madrigueras de carbón. Que caiga pues la mano más dura de la justicia, del mismo modo que han derribado el pecho del bosque, la casa de los pájaros, la paz de las aldeas y la vida que ayer aún latía en las que hoy son las colinas más tristes de la tierra. Es un bello poema el que Marwan escribió en su momento acerca del tema que hoy hemos tratado. Don Alfredo, muchas gracias. A ver si nos vemos pronto y seguimos con nuestras cosas, ¿vale? Que si no incendios sí que hay mucho de lo que hablar. Sabes que a mí me pones el micrófono delante y yo hablo. Invitaremos a don Carlos, que aunque no habla, pues lo tenemos aquí de poste telefónico. Perdón. Hablo porque no me dejan hablar en casa. Y gracias, Juli, por, como siempre. Aquí estaremos. Sabéis que sí es verdad que yo soy el que menos hablo. Estamos aquí, así que nada. David, nos vemos la semana que viene, amigo. Así que hasta entonces, muchas gracias a todos y nos vemos. El domingo por la noche a las 10 se emite el programa. Gracias, chao.